Siempre anhelé la simplicidad de una familia común y corriente al crecer en hogares de acogida. Estaba familiarizado con la sensación de estar solo en el mundo. Tuve padres de acogida cuando era niño, pero no tenía lazos de sangre. Lo que realmente anhelaba era tener una familia propia. Familia perfecta con un esposo amoroso, niños adorables y... Así que cuando un hombre de buen corazón me propuso matrimonio, me sentí muy feliz con este hombre. Pensé que finalmente podría construir esa familia común y corriente con la que siempre había soñado, sin embargo, al creerlo, era el más grande del mundo. Engañar a mi esposo George me ordenó cruelmente después de que llegué a casa. De un largo día de trabajo Hannah prepara la cena, ahora mamá y Emily se mueren de hambre, decía apenas 2 segundos después de que entré por la puerta George, mi suegra, mi hermana. Mis suegros, ninguno de ellos pensó nunca en cocinar. Mi nombre es Hannah y me encontré atrapada con esta terrible familia a los 29. Para una gran corporación donde también trabajaba George. Nos conocimos en la misma empresa. George tenía 30 años, pero desde que no pude ingresar a la universidad inmediatamente después de graduarme de la escuela secundaria, terminamos graduándonos de la universidad al mismo tiempo. En primer lugar, es importante mencionar que George estaba actualmente desempleado, tuvo una disputa con jefe en el departamento de ventas y renunció a su trabajo. George estaba enojado, afirmando que su jefe era insensible, pero yo sabía lo contrario. A pesar de que George y yo estábamos casados, trabajábamos en diferentes departamentos de la misma empresa. Yo trabajaba en el departamento de asuntos generales, manejando el trabajo de oficina. Mis colegas confiaban, respetaban mi dedicación y mi trabajo duro. Durante esta vez, el gerente del departamento de ventas donde trabajaba George vino a pedirme consejo con nerviosismo. Le pregunté qué pasaba. Abrió la boca con cansancio y me explicó que George había presentado repentinamente su renuncia ese día, sorprendido y confundido. No tenía idea de que esto estaba sucediendo. Gerente me explicó la situación. George dejaba el trabajo casualmente incluso si sus tareas no estaban terminadas y dejaba sus horas extras a sus colegas cuando se enfrentaba, arremetía enojado alegando que compartíamos las tareas domésticas ya que ambos trabajábamos. Él también insistió en salir del trabajo a tiempo alegando preocupación por el bienestar de su madre y hermana. Sintiéndose culpable y avergonzado me disculpé profusamente con el gerente, sin embargo él me aseguró que no era mi culpa. Expresó su disgusto por George, quien renunció a su trabajo sin consultarme con su esposa. George creía que encontraría rápidamente un nuevo trabajo, pero la realidad era dura. A pesar de sus esfuerzos en la búsqueda de enfrentó rechazo tras rechazo. Estaba resentido con su jefe anterior, estaba convencido de que había saboteado sus posibilidades con otras empresas. Puedo jurar que mi empresa no participa en tales prácticas, incluso después de presentar una renuncia. Es de conocimiento común entre los trabajadores permanecer en la empresa durante al menos un mes. Hay asuntos como el trabajo, entrega y los procedimientos que deben abordarse. Sin embargo, George golpeó su carta de renuncia en el escritorio del gerente y se fue a casa igual. Ese día era obvio para mí que una persona tan irrazonable no sería contratada por ninguna empresa. George se contentó con dar su pequeña indemnización por despido a su madre y a hermana. Se crió en una familia monoparental con su madre y su hermana Emily. Su padre se divorció. Mi madre y se fueron, lo cual parece haber sido una decisión acertada. Tanto mi suegra como Emily están sanas y son capaces de trabajar, pero no hacen nada. Yo pago los gastos de manutención y hago todo el trabajo. Vez que le pido a George que me ayude en casa. Me gritó diciendo que mi madre y Emily son mi preciosa chica de familia. Deberías dedicarte a ayudarnos. No tenía sentido para mí, así que le respondí, olvídate de tu madre, pero Emily tiene 23 años, al menos déjala conseguir un papel. Trabajo de tiempo George. Mucho a Emily, que era 7 años menor que él. Emily también se estaba aprovechando de la amabilidad de George pidiendo dinero de bolsillo ya que yo me negué firmemente a darle dinero. George comenzó a trabajar a tiempo parcial, era un trabajo administrando un almacén para un servicio profesional. George le dijo a la gente que renunció a su trabajo en una gran corporación porque su familia estaba enferma.
Es un hombre que miente mientras respira solo para mantener su reputación, por lo que las ganancias a tiempo parcial de George se convirtieron en los gastos de citas de Emily sin hacer ningún trabajo doméstico. O en el trabajo Emily empezó a salir. Hombres. Me aceleré porque mi suegra robaba billetes de mi billetera por su dolor por dinero, incluso si hablaba con George al respecto, él se enojaba conmigo y me decía que cuidara de mi mamá. Si eres mi esposa, es por eso que no soporto a las personas que crecieron solas en hogares de acogida como tú. Ni. Se burló de mí llamándome malvada. Estaba viviendo mis días con la peor familia, pero un día. El encuentro que cambió mi deprimente vida diaria llegó cuando llegué a casa después de comprar alimentos después del trabajo. Había zapatos desconocidos en la entrada. Zapatillas de deporte de hombre de gran tamaño. Pensé que teníamos un invitado ya que zapatos eran más grandes que los de George. Entonces apareció un joven. Era alto, tenía una cara hermosa y su cabello era castaño claro. Cuando pensé que Emily había traído a su novio, el hombre se disculpó diciendo lo siento, estaba en las palabras de salir con Emily, pero lo retiraré contrario a su apariencia frívola, su tono educado, un joven sabio que hacía juicios acertados. Espontáneamente le pregunté al joven que estaba a punto de irse con sus zapatillas de deporte: ¿cómo te llamas? Soy la cuñada de Emily, Hannah. Me presenté. El joven levantó la vista y sonrió un poco. Parecía un jugador, pero tenía una expresión inteligente después de terminar de ponerse sus. Se presentó: soy James, trabajo como bartender según él. Emily le confesó y él estuvo a punto de aceptar, pero él se negó. La razón fue que Emily mostró su verdadera naturaleza y derramó todo por culpa del alcohol. Todo mi dinero proviene del trabajo a tiempo parcial de George. Mi cuñada es tacaña y fea, ella me hace y hacer las tareas del hogar. James lamentó profundamente tener experiencia y no poder detectar a una buena mujer por eso, pero es una persona de buen corazón que no podía dejar sola a Emily borracha y la envió a casa. Además, James pagó la feria de taxis justo en esos momentos en que George y mi suegra estaban en casa. Así que James recibió la llave de nuestra casa de Emily, que estaba borracha, y la llevó a nuestra sala. No podía dejarla en la entrada. Le juro que no robé nada, señora, suplicó, que parecía estar estudiando en una escuela vocacional. Durante el día y trabajando como aprendiz de camarero por la noche. Lo había llamado después de la escuela afirmando que trabajaba en una tienda de ropa. James no se dio cuenta de las mentiras de Emily hasta el último momento para ver su llamativo cabello castaño claro. Era una persona seria y sincera. Joven, su color de cabello natural, una mezcla, combinaba con la apariencia llamativa. Esta es la de presentación del bar en el que trabajo. Perdón por el problema, llega tarde, pero dijo que está listo para trabajar ahora. Me explicó: gracias por traer a Emily a casa, que tenga un gran turno, respondí sonriendo mientras James se iba. Normalmente denunciaría a un joven que estaba en casa sin permiso y tenía una conexión con. Pero intuitivamente pensé que James era una persona confiable y de buen carácter, era un lado positivo que no hubiera sido engañado por Emily. Cuando entré a la sala, Emily estaba realmente borracha y dormida, dejando de lado la molestia para evitar un posible resfriado. La cubrí con una manta. De repente Emily se despertó y abrióla, sin poder pronunciar sus palabras exactamente. Oye, ¿dónde está James, mi novio con él? Cabello castaño, tan hermoso, que murmuró revisando su teléfono. James le había dicho verbalmente que no podía salir con ella, pero era en vano. Emily estaba demasiado borracha para entender las intenciones de James inteligentemente. James había rechazado cortésmente a través de un mensaje. Texto. Emily no recordaba haber revelado su verdadera naturaleza. Ella lloró y se enojó sintiendo que James la había abandonado. ¿Qué me pasa? Me han engañado. Emily gimió, ajena a su propio engaño, ignorando la conmoción. Empecé a preparar la cena cuando George y mi suegra llegaron a casa y escucharon la versión de Emily. Historia. George C. furioso, ¿se metió contigo Emily donde trabaja? Lo golpearé por ti, vamos a exigir daños y perjuicios. De hecho, la pobre Emily fue tonta y lamentable completamente debido a su propio resentimiento, ya que yo me preocupaba causarle problemas a James.
Emily me miró. Anna, ¿le dijiste algo a James? Exigió mostrarme el mensaje de texto en teléfono. El mensaje decía: no puedo salir con un mentiroso. Emily, borracha, había revelado todo, pero pensó que fui yo quien delató a George y a mi suegra. La ley también me enfrentó, así que le expliqué la verdad de mi encuentro con James en la entrada. Él estaba tratando de cuidar a Emily y estaba a punto salir de la casa cuando nos encontramos. Eso fue todo lo que afirmé, dejando en claro que no lo había hecho. Le dijo cualquier cosa innecesaria. George chasqueó la lengua y apartó la cara de mi. Emily, comamos sushi hoy, es sushi premium, declaró haber decidido pedir sushi a domicilio por su cuenta y complacerse con mi suegra y